Muchísimas gracias. A continuación, la doctora Olga Peterlini disertará sobre la preservación y desarrollo de poblados históricos, experiencia en el noroeste argentino. Es arquitecta y doctora en arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se desempeña como profesora titular de grado y de posgrado. Dirige, entre otras, la maestría en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericano, profesora estable del doctorado de Arquitectura de la UNT. También dirigió el equipo técnico que realizó el proyecto del Centro Histórico de San Miguel de Tucumán y la normativa para el área de la arquitectura especial, e integró el que realizó las bases técnico-legales para el área central de la ciudad de Salta. Autora de diversas publicaciones, conferencias y miembro del Directorio de Evaluadores de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Son algunas de las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera, así que recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Olga Peterlini y ya los dejo en compañía de ella. Yo vengo de otro ámbito diferente al del urbanismo como disciplina y me gusta destacarlo porque si bien yo vengo de la universidad, mi actividad fundamental está vinculada a la historia urbana. Esa historia urbana en la que creo cada día más, porque considero en función de la realidad que a mí me toca vivir, considero que es la base en la que se ha decantado un modelo histórico que propone una base de identidad sobre la cual seguir adelante en nuestros territorios. Quiero agradecer al Colegio de Arquitectos e incluso especialmente a Mónica, que ha insistido mucho que nosotros podamos estar hoy acá, ha hecho mucho esfuerzo para que eso ocurra, porque para mí en particular este seminario ofrece una mirada amplia, profunda, consciente, calificada disciplinarmente, que permite enriquecer nuestras actividades en nuestras áreas de trabajo. La diversidad de escalas, de miradas, de desafíos que hemos escuchado en cada una de las exposiciones nos llevan a pensar y a enriquecer el accionar que nosotros modestamente vamos haciendo. Yo pertenezco a la región del NOA, a la Universidad Nacional de Tucumán. La universidad tiene una acción regional y hemos trabajado en estos temas de la historia urbana y de la preservación urbana desde hace mucho tiempo, cuando estas disciplinas estaban aún, les diría, prácticamente en pañales. Se hablaba mucho de la historia de la arquitectura, se hablaba mucho de la conservación arquitectónica y de la restauración, pero se carecía de una visión amplia de la vida, en particular en las ciudades intermedias, como son las capitales del NOA, y en los pequeños poblados que van sembrando con habitantes o de cierta forma estructurada nuestros territorios. Me he permitido salirme un poco del esquema y creo que ha sido un poco también hasta egoísta, les diría, mi presentación, porque he mirado hacia atrás y he mirado en la intervención en pequeños poblados, en nuestra realidad, qué nos había dejado cada paso que habíamos dado en esta dirección. Entonces, me pareció prudente pensar que si en Latinoamérica existen una inmensa variedad de pequeños pueblos, pueblos como de los que yo voy a hablar hoy, que no tienen más de 5.000 habitantes. El primero tiene escasamente 1.000 habitantes. En ellos vive gente, en ellos se produce el desafío del habitar
permanente y constante. Hay ilusiones, hay esperanzas, hay frustraciones. Y en esos pequeños asentamientos existe una integración razonable con un medio natural en el que están insertos y del cual dependen en muchos casos para salir adelante. Muchos de estos pueblos, por su naturaleza, tienen una alta dosis de arquitectura vernacular o popular, o tienen una arquitectura que ha sido reflejo de una visión de carácter profesional y que se ha manifestado en esos lugares. Han tenido un lento crecimiento, hoy tienen en muchos casos hasta una postración y decrecimiento de su población. Son lugares en los que existe una tendencia a que el joven vaya a estudiar en un centro más calificado y no vuelva más a su centro original, que tienen problemas de carácter ambiental que supera totalmente su posibilidad de resolverlos, que viven en muchos casos sumidos en un aislamiento, puesto que no le alcanzan las políticas que se implementan desde una visión de tipo macro, y donde en muchos casos, en la mayoría les diría, ni siquiera son dueños del lugar en el que habitan, porque en muchos de estos pueblos las poblaciones originales se han trasladado y han llegado hasta abandonar esa propiedad que hoy ya desde largas décadas ha sido ocupada por nuevos habitantes que se han radicado con una esperanza de superar su situación. El primero de estos pueblos es una pequeña villa que tiene 1000 habitantes. Es una pequeña villa que queda al sur de la provincia de Tucumán, que se llama Medinas. Medinas fue una merced allá en la época del dominio español. En el tiempo llegó a ser, como vamos a explicar un poquito más adelante, la segunda población del interior de la provincia. Estaba la capital, estaba Monteros y estaba Medinas. Cuando se tendió la primera línea del ferrocarril, uno de los habitantes de Medinas se negó a que le expropiaran parte de sus tierras. Esto hizo que la línea ferroviaria soslayara a la población, la empresa esperó más de 2 o 3 meses la decisión, soslayara ese tendido y se desviara hacia un pequeño caserío llamado Concepción, donde hoy está radicada la fortaleza del interior de la provincia de Tucumán. Una decisión individual que afectó una población ad eternum. La segunda población es un pueblo de ingenio azucarero. Y quiero mostrar estas diversidades. El primero es un pueblo civil, es un área pública. El segundo es un pueblo privado, ha sido un pueblo privado. Ha surgido como resultado de la explotación de la caña de azúcar para generar la industria azucarera, la agroindustria azucarera. En ese contexto, el dueño de la explotación generó la construcción de un pequeño asentamiento que llegó a tener entre 5.000 y 6.000 habitantes para estabilizar la población a los fines de enriquecer su explotación industrial. Ese pequeño pueblo, a partir de 1930, perdió ese carácter de privado y se transformó en un pueblo civil, que me gustaría después contarles cuál es la situación actual. Ambos están radicados en lo que en Tucumán conocemos como área cañera, un hecho absolutamente condicionante que en el tiempo ha significado la riqueza y la construcción de un territorio en Tucumán y en el tiempo ha significado la postración de una extensión considerable de nuestro territorio.
El tercer pueblito, el pueblito de montaña, está en la quebrada de Humahuaca. La quebrada de Humahuaca ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por pedido de los jujeños, del gobierno jujeño, en el año 2003. Pensando que era una manera de promover el turismo, de erradicar actividades, de generar una dinámica en un área absolutamente postrada y con una riqueza patrimonial excepcional. Ese pequeño pueblito es el pueblito de... Ay, perdón, esto es muy sensible. El pueblito de Maimará, tal vez el menos estudiado de todos los pueblos de la quebrada, porque en realidad en la quebrada se conoce Purmamarca, se conoce Tilcara, se conoce Humahuaca. Y Maimará tiene otro tipo de fortalezas. Sobre este hemos realizado un estudio, que es parte de lo que voy a contarles, precisamente seleccionado como estudio de caso para ver en qué residía su fortaleza, su característica, su identidad, su modelo histórico y su futuro. En 1990, cerrando los años 80, la Comisión Nacional de Monumentos, que estaba dirigida por Jorge Enrique Ardoy, el historiador urbano por excelencia de este país y de Latinoamérica, inició un proyecto para estudiar la rehabilitación integral de pequeños poblados históricos. En Córdoba, las arquitectas Foglia y Goitía estudiaron la villa de Tulumba, en Tras la Sierra. Y nosotros elegimos la villa de Medinas, que es el caso que he presentado en primer término. Ardoy, que venía de la problemática urbanística e historiador urbanístico, planteó como desafío superar la instancia del conocimiento patrimonial de estos lugares, entendiendo de que solo una rehabilitación que empezara por sus habitantes en lo socioeconómico y en lo ambiental permitiría sostener el patrimonio. Él estaba al frente de la Comisión Nacional de Monumentos y era la manera de pensar en que el patrimonio en el tiempo se pudiera mantener sin depender de la injerencia del Estado, sin que el Estado nacional tuviera que generar recursos específicos para mantener las franjas de patrimonio declaradas en forma paradigmática como bienes que nos representan, cuando en realidad todo este ambiente construido con características particulares, como son estos pueblos históricos, quedaban siempre marginados de esa posibilidad. En esa rehabilitación integral se formaron equipos interdisciplinarios. Nosotros trabajamos con una trabajadora social, porque la Universidad de Tucumán no tiene carrera de sociología o de antropología, por ejemplo. O sea que en nuestro medio esa disciplina tiene un límite bastante importante para formar estos equipos. Últimamente, un grupo de jóvenes se ha formado en las carreras de Buenos Aires y va haciendo su inserción nuevamente en nuestro medio, alimentando este sector disciplinar. Hemos incorporado un ambientalista porque los problemas de estos pueblos en muchos casos tienen que ver con su ambiente. Hemos incorporado un patrimonialista y hemos incorporado un economista. La escala de los problemas nada tiene que ver en el fondo con la problemática magníficamente expuesta que acabamos de escuchar sobre la villa de Carlos Paz. Este es un pequeño pueblo de 1000 habitantes en un área cañera en donde el propósito fue atender esa franja de pequeños asentamientos y generar un proceso modélico que pudiera ser luego replicado y atendido en el resto de pueblos, al menos de la Argentina. 8 pueblos se estudiaron. Uno, como les dije, fue Tulumba, el otro esta villa.
La villa de Medinas fue la más significativa, la tercera en rango total hacia 1900. Cuando llegó el ferrocarril, quedó marginada. El ferrocarril pasó por una villa que está a escasamente 10 minutos o 20 minutos de esta población. Nunca se hizo el camino conectando la vía troncal de la ruta nacional para llegar a la villa de Medinas en forma accesible. Existe un camino de tierra, eventualmente enripiado. El camino se trazó desde la ruta principal hacia un nuevo asentamiento que gracias al ferrocarril creció, que fue el pueblo de Ingenio, que era una estancia o una hacienda, el pueblo de la Trinidad. Allí se fue, gracias a la revolución industrial que promovió la llegada del ferrocarril, se fueron insertando las máquinas y se industrializó la explotación de la caña de azúcar, transformando el azúcar. La gente que vivía en Medinas se radicó en los alrededores de ese pueblo privado de Ingenio. ¿Esto qué significó? Los hoteles dejaron de tener su vida. Ese pequeño polo del interior de la provincia fue perdiendo su vitalidad, que se fue trasladando hacia la zona del Ingenio, donde estaba efectivamente una dinámica económica que superó la vigencia de lo que tenía tradicionalmente la villa de Medinas. El Estado, para racionalizar la ocupación en esa área de toda esta población que iba emigrando, loteó tierras como un pequeño asentamiento nuevo en un pueblo civil al lado del pueblo privado, contribuyendo a la decadencia o al cierre de todo lo que estaba ocurriendo en este lugar. Son decisiones importantes, fundamentales, en las que los pequeños pueblos poca incidencia pueden tener. Son partes de los elementos que yo quiero ir transmitiendo. La villa está al lado del río, y ese río, que no ha sido aún contenido en las alturas, a pesar de los múltiples proyectos que existen al respecto, cada tanto se desborda e inunda el asentamiento. Cuando nosotros elegimos esta villa, había habido una inundación excepcional y la elegimos, si bien la arquitectura ustedes van a ver y la van a apreciar, en realidad la elegimos por la población. La población que tenía el barro en su habitación hasta los 40 centímetros de altura, se negó a que las máquinas de vialidad entraran y limpiaran ese asentamiento. Y lo hicieron en forma colectiva, en forma manual, para evitar que la maquinaria se llevara la identidad urbanística de ese pueblo, que residía en un pavimento de piedra o hebillo que iba a ser levantado sin contemplaciones. Y ahí otra característica de un pequeño asentamiento, esa sensación de que esto, en medio de nuestra postración y frustración económica, tiene algo al cual pertenecemos y que consideramos que es excepcional y en el cual podemos pensar o asentar una esperanza de transformación. El pueblo es un pueblo civil. Es un pueblo que además, como pueblo civil, sigue la tradición hispánica del trazado en cuadrícula. Sigue una tradición hispánica de un trazado en cuadrícula de calles angostas, en donde el recorrido del transporte, del nuevo transporte automotor, el ómnibus que lo conecta con la región, tiene grandes dificultades para dar vuelta en las esquinas y donde nadie se le ocurrió, ni siquiera
entra en la consideración buscar un sistema de recorrido de transporte que sea más adecuado a esa realidad. El sistema de transporte se impone, circula, hace maniobras y transita por el medio de la villa. En este lugar está Medinas y todo lo verde que vemos es que Medinas está inserta en un área que es 100% de explotación cañera. Es decir, que su vitalidad está restringida porque el ingenio fagocita y vive de todo esto. El habitante de la Villa La Trinidad es el centro de servicios del área del ingenio y el pequeño poblado ha quedado casi despoblado y desvitalizado sin alternativas, porque la distancia entre este núcleo de asentamientos y la villa de Medinas es un camino de tierra de 2 kilómetros que cuando llueve se corta. La villa, sin embargo, tiene en sí misma, es única. Yo les diría que es excepcional y me atrevería a afirmar que tal vez sea excepcional para nuestro país, porque es un cubo de hielo, es un elemento congelado en 1900. Nosotros podríamos pensar que muchas de nuestras ciudades han tenido esa imagen alrededor de esa fecha, porque después de esto, más bien se ha descapitalizado o deconstruido antes que transformado, como ha ocurrido con todas nuestras ciudades. La villa tiene una serie de imágenes significativas en las que los chicos dibujan, manejan, tienen internalizado, cuando dibujan en las experiencias que hicimos en ese lugar, dibujan la torre de la iglesia, pero también dibujan las casas. Estos son sus elementos singulares. Nadie explicamos qué era el patrimonio, pero después dijimos qué es su pueblo. Y ellos dibujaron esto y vamos a ver después los dibujos de sus casas, que es su patrimonio. El pueblo ha sido declarado pueblo histórico de la Argentina y ha sido declarada la iglesia Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, estas declaratorias quedan en esas escalas por fuera de las realidades que deben resolver o que pueden resolver quienes viven ahí. Esta es el cabildo, no podía llamarse de otra forma, donde funciona la Cámara Rural, donde funciona el juzgado de paz, la sede policial, y este es un hospital que en el tiempo se ha fortalecido en sus servicios y se ha transformado como en un pequeño núcleo de carácter regional. Este es el mercado, una estupenda estructura traída a fines de 1890 que funcionó como mercado regional y que en la actualidad prácticamente está vacía. La gente compra la verdura que viene del mercado de abasto de la ciudad capital, que queda a 1 hora de distancia. Y esta es la imagen de ese pueblo, una imagen homogénea, con viviendas donde la gente está habitando, donde los chicos reconocen como parte de su patrimonio, donde a la pregunta de ¿qué pasaría si reemplazáramos parte de este tejido urbano arquitectónico por viviendas nuevas de estos planes federales y provinciales que hoy se construyen? La gente se para y dice, no, Medinas, sin sus casas viejas, no serían más Medinas. Entonces acá hay una problemática importante a trabajar. Desde la universidad apuntamos a develar estos problemas, apuntamos a exponerlos, a plantearlos, a ser conscientes de que existen. Estas casas tienen un potencial, para un desarrollo turístico indefectiblemente. Habría que apuntar en esa dirección.
Es un hecho excepcional. Está a una hora de distancia de la ciudad capital. Mantiene una homogeneidad y un potencial de transformación enorme. Actualmente la universidad está trabajando en un proyecto de reutilización de este capital arquitectónico para ver posibilidades de reconversión. Son los momentos de estudiar fases alternativas o propósitos alternativos para un capital que, estudiado desde la visión ortodoxa de la academia, le encontramos una enorme cantidad de posibilidades, pero que el poblador, poco a poco, va tratando de sobrevivir, aprovechándolo y probablemente desvirtuándolo en algunos casos en cuanto a capital cultural, que es lo que puede transmitir. ¿Qué es lo único que aprovecha Medinas de estar en un área cañera? Fabrica alfeñiques. El alfeñique es un dulce duro, a lo mejor algunos de ustedes alguna vez han comido, donde se va haciendo el sobado de una pasta y finalmente se hace un nudo y se lo corta, que se vende en la ciudad capital, y acá vemos una familia donde están el padre, los hijos, la madre, haciendo este trabajo. O este señor que se ha insertado con una carpintería y fabrica sillas que se venden a lo largo del territorio. ¿Qué podemos contribuir desde la academia? Nosotros contribuimos. No resolvemos, pero contribuimos. Y eso me parece una lección a transmitir a muchos jóvenes universitarios que están hoy acá. Nosotros tenemos formación, procedimientos, instrumentos. Hemos escuchado a lo largo de este seminario muchas estrategias diferentes para aproximarnos a resolver estos problemas. Llegamos a fases de reconocimiento, hacemos las fases de diagnóstico, elaboramos pequeñas propuestas y en el caso de estos pequeños poblados, esas propuestas indiscutiblemente se realizan aportando el conocimiento desde afuera y testeando y coparticipando con el que está adentro. Existe esta cosa que se llama la devolución. No debe haber una devolución, debe haber una participación, porque si el trabajo se ha hecho con ellos y para ellos, ha habido a lo largo del desarrollo de ese trabajo esa experiencia. ¿Qué nos pasa a los universitarios? Estamos fuera del sistema de las tomas de decisiones. Incidimos en tener los estudios realizados, pero estamos fuera. Pocas veces estamos insertos en áreas decisionales, pero nuestros trabajos, cuando alguien escucha que está hecho, es convocado y en el tiempo esa convocatoria va definiendo acciones a transferir desde las áreas decisionales o desde el sector público. Esto es un plan para Semana Santa para Medinas, en donde se trató de sacarlo a la luz para el resto de la provincia. Parte se hizo. Participó hasta la orquesta universitaria haciendo una puesta en escena en un lugar que permitió a muchos tucumanos saber de su existencia. Y esto ha permitido también para que en las áreas donde se toman las decisiones se vayan definiendo microproyectos para resolver parte de esta problemática y algunos llamados de conciencia para la resolución o la toma de decisiones en los macroproyectos. Y he ahí nuevamente la aparición de lo que se hizo en el proyecto universitario. Ahí aflora, ahí está presente. Y eso me parece que es una lección para quienes trabajamos en la universidad. Tenemos una misión diferente,
pero no podemos olvidar los problemas de nuestras regiones y nuestros territorios para que brindar nuestro conocimiento y que sirvan de base para la toma de decisiones. Este es otro trabajo. Ha sido solamente un trabajo de estudio, que aunque ustedes no crean, nosotros tenemos un maravilloso lugar en Tucumán que se llama la Estación Experimental Agrícola, que desde esa fase de la actividad productiva alimenta nuestro territorio con las más avanzadas técnicas de cultivo y demás. Sin embargo, hace 2 años ha cumplido 100 años de funcionamiento y ningún ingeniero de la Estación Experimental Agrícola conocía el funcionamiento de un territorio azucarero desde lo urbano arquitectónico. Ellos van, ponen la plantita, superan esto, en fin, hacen otro aporte. Y esa conjunción ha sido muy importante para nosotros. El pueblo azucarero no tiene nada que ver con el pueblo civil. El pueblo civil es de tradición hispánica. El pueblo azucarero es de tradición anglosajona, porque vino con la visión de quienes armaron los pueblos industriales en Francia, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, y que llegó como conducta de organizar un asentamiento en forma estable junto con la maquinaria para industrializar la actividad. Estos pueblos eran elementos aislados en el territorio, unidos por ese mar verde que es la caña de azúcar. Acá alcanzamos a ver el ingenio San Pablo, del cual les voy a contar algunas cosas. Observen ustedes, si nosotros buscamos acá la plaza, no la vamos a encontrar. ¿Cuál es el nodo de convergencia de un pueblo azucarero? La industria y la casa del propietario. Y alrededor de eso se organizan bloques funcionales donde viven los obreros estables, donde viven los obreros que son estas manchas, donde viven los obreros que vienen a hacer la zafra, donde viven los técnicos jerarquizados del ingenio y donde hay servicios comunitarios para abastecer una población de 4.000 a 5.000 habitantes. Hay un encuentro entre ese mar verde y el pequeño centro de servicios que es privado. A lo largo de los años, esto funcionó mientras la actividad azucarera se sostuvo. En 1966, de los 34 pueblos de ingenio que ya no eran privados, porque a partir de los años 30, los propietarios de ingenio, para bajar sus desafíos de sostener estos poblados, decidieron entregarle a cada habitante el lugar donde vivían y lo transformaron en pequeños pueblos públicos. A partir del año 66 se cerraron 11 ingenios y desaparecieron 11 pueblos, porque la razón de ser de estos pequeños asentamientos era el motor azucarero, de la industria azucarera. Este lugar, el ingenio, la fábrica, ha sido a nivel del contexto nacional las primeras escuelas técnicas que ha tenido este país. Acá llegaban los técnicos extranjeros a montar la maquinaria y adiestraban el obrero local para que esto siguiera funcionando. Acá llegaban los ilustres personajes que visitaron la Argentina, Clemenceau, Roosevelt, entre otros, y era una visita insoslayable llegar a Tucumán para ver los ingenios. Tímidamente, Theodore Roosevelt dejó plasmada su visita en una página de 40 centímetros que la ocupó toda con su firma. Ese lugar tenía una estratificación social muy marcada. El obrero no tenía parque, no tenía plaza, tenía su lugar, su vivienda y su lote.
ni siquiera fraccionado, pero el propietario tenía su sala, su chalet y un parque diseñado por quien había diseñado los parques públicos de la mayor cantidad de provincias de nuestro país, Carlos Thays. El pequeño pueblo, sin embargo, tenía el avance urbanístico, un bulevar de carácter productivo y utilitario. Se llegaba por ese bulevar, flanqueado por las casitas de los obreros permanentes, se llegaba y allá al fondo se alcanza a ver el chalet del propietario y al lado la fábrica, llegaba la materia prima. Y desde ahí se abrían calles de derivación sin ninguna ortodoxia urbanística, solamente el trazado utilitario para comunicar los distintos bloques funcionales en los que estaba organizado. La vivienda que construyó el ingenio ha sido la primera vivienda de material que ha tenido nuestro peón de campo. Y los equipamientos comunitarios han incluido escuelas, piletas de natación, clubes para obreros, los clubes de fútbol, los hospitales que hoy siguen en funcionamiento y forman parte de la red de salud. Cuando se termina este sistema de enclave privado, el pueblo debe insertarse en un sistema de pueblos territoriales. Y esto ocurrió normalmente, les diría, con mucho sufrimiento de esas poblaciones en las que desapareció el motor que alimentaba la población. Y con una diáspora hacia todo el territorio buscando sostenerse de otra forma en algo afín a su cultura de la caña y del azúcar. Y ese territorio se transformó sin dejar de ser azucarero. Si este señor araba así su campo, o este señor fumigaba de esta forma cuando iba golpeando estas bolsas perforadas donde iba todo este elemento de protección de su cultivo, o la zafra se hacía de esta suerte, en el tiempo ha aparecido otra modernidad. Esta es una máquina cinceladora, va trazando el surco. Este señor solamente permanece con esa actividad en muy pequeñas parcelas de explotación. Esto tiene incluido el sistema de fumigación, pero el trazado, la forma en que se ha diseñado esa máquina, ha respetado el surco tal cual se hacía desde las primeras épocas de la explotación agrícola. Es decir, que hay una presión, un sustrato latente cultural que va condicionando también el presente. El 1,60 m del curso, del surco, la forma de organizar los tablones, la forma de organizar la plantación está vigente. Pero hoy la caña se cultiva in vitro. El territorio no ha dejado de avanzar en su modernidad. ¿Y qué le ha pasado? Tampoco está el pelador de caña. La fumigación se puede hacer desde esta otra forma. Se cosecha con la máquina integral y se han superado los sistemas de transporte. ¿Y qué ha pasado con estos pequeños pueblos? Estos pueblos, la gente que habita en estos lugares no podría sobrevivir si no perteneciera a un territorio, si no se apoyara en el desarrollo de una extensa área territorial conocida como área cañera. Internamente ha sufrido la fragmentación que sufre la ciudad. Lo que era la fábrica hoy se ha transformado en una universidad, con mucha suerte. Lo que eran las tierras de cultivo van siendo fraccionadas
y ahí está ubicado en las tierras del San Pablo el country más avanzado que tiene el área metropolitana de la ciudad de Tucumán, o es el lugar donde se van insertando estos pueblos. Este pequeño poblado ha sido de media duración, se ha descaracterizado. Ya no es el pueblo de ingenio, ha desaparecido el sistema que lo alimentó, ha desaparecido el sistema productivo de ese enclave industrial. Y al hacerlo, se ha mimetizado y ha adoptado las características urbanísticas de un pueblo civil. Y se ha ido fraccionando y se ha ido cuadriculando, ha adoptado el sistema tradicional urbanístico y ha desaparecido, ha borrado esa etapa, y quienes habitaban en ese ingenio, sus descendientes, sus hijos y sus nietos, siguen siendo poseedores de estas casitas y de otros elementos. Hoy se da, ayer hablábamos, o antes de ayer al abrir este seminario, se hablaba del mapa de las nostalgias. En ese mapa de las nostalgias que tiene cada lugar, en los ingenios azucareros han aflorado los libros con las historias de familias escritos por los nietos o bisnietos y contando la vida en los ingenios. Y esto es otra manera de conservar o mantener una cultura del azúcar que ha sido transformada, que es un reflejo claro de la evolución de la identidad de los lugares, y que si en 1900 tenía esta extensión el área cañera, hoy prácticamente sigue siendo igual. Y el patrimonio cañero de la cultura del azúcar sigue estando presente. En algún momento los tucumanos dijimos, se está reemplazando el azúcar por el citrus. No, miren ustedes lo que es esta pequeña corona en el pedemonte de la actividad cítrica. Lo que se ha desarrollado es toda la llanura del este, con la soja y con los granos, que antes estaba sin cultivo alguno. Ese ha sido el fenómeno. Estos pequeños asentamientos forman parte de un territorio. Eso les ha permitido seguir adelante. La cultura, el know-how, les ha permitido a sus habitantes radicarse e insertarse en esos lugares. El tercero es un pueblo de montaña, ubicado en la quebrada de Humahuaca. En el año 2003 la situación de Jujuy era dramática como provincia. Para tratar de resolver estos problemas, el gobernador pensó que una salida era declarar esa quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad. Para declarar esa quebrada Patrimonio de la Humanidad se trabajó mucho. Nosotros desde Tucumán hicimos nuestro aporte también. Y se logró la declaratoria, y para eso después, para sostenerla y mantener la autenticidad de los territorios, es necesario trabajar mucho para mantener los criterios por los cuales estos territorios se han declarado de valor patrimonial mundial. El pueblo, como les dije, es tal vez el más desconocido de la quebrada. Probablemente eso también significa una fortaleza hoy, donde todo se va haciendo sin un control y sin una orientación o planificación. La riqueza de la quebrada es enorme, son 170 kilómetros o 160 kilómetros en donde uno va pasando de áreas húmedas, el Cerro de los Siete Colores, la Paleta de Pintor, etcétera, y donde los tipos de pueblos también van cambiando. Estos pueblos prehispánicos han quedado como relictos. Estos pueblos de indios del dominio español son los que han evolucionado en el tiempo. Estos pueblos, este pueblo fundado con la llegada del ferrocarril y con motivo de generarse como un polo de vacaciones, es un hecho diferente. Ese es el caso de Maimará. Maimará es la huerta de la quebrada. Es la huerta y la producción de flores que abastece gran parte de nuestro país.
Pocos lo sabemos. Ha sido creado por ley provincial en 1913, pero sus casas se han empezado a construir prácticamente a partir de 1920. El lugar en donde está inserto tiene una riqueza ambiental y tiene una riqueza ambiental natural y cultural, porque esto que es el cerro de la Paleta de Pintor está presente desde los distintos lugares en que circulemos en Maimará. Y estos son los sembradíos de las flores que, según la estación del año y lo que se cultiva, va cambiando ese tapiz de colores. Es decir, que esa paleta se reproduce en horizontal y en vertical. El río no tiene una presencia clara. Está como al borde del asentamiento, pero acá podemos ver la extensa huerta sobre la cual se realiza este trabajo. Desde la ruta impacta no tan solo la visión del flanco montañoso del este, sino el cementerio, que está ubicado en un lugar muy particular y que llama la atención cuando uno avanza en el recorrido de esa ruta nacional. Y desde esa ruta nacional se tiene un hecho excepcional para la quebrada, un mirador natural que permite ver hacia abajo. No es la visión que se tiene de los otros pueblos. Se ve hacia abajo el asentamiento y al fondo ese paisaje extraordinario que supera totalmente la capacidad del hombre de destruirlo. Sin embargo, en esa mirada, estos pueblos que han sido modestos, serenos, tranquilos para irse conformando, han tenido también estas inyecciones de poder, de recursos o de visiones tal vez políticas que han querido dejar su marca. Y en ese contexto, donde antes esta prolongación de lo cultural con lo natural tenía una prolongación particular, empiezan a aparecer estos tinglados, hechos por el delegado comunal, para una terminal de ómnibus en donde el ómnibus nunca para, porque el ómnibus recorre el pueblito, la vía, el antiguo camino, y a partir de eso, según la necesidad de los pobladores, va haciendo sus paradas. La visión de quien vive en Maimará, de ese contundente ambiente natural, es imponente. Desde donde estemos, en cada una de las calles, lo tenemos presente. Y no podemos dejar, y ese es el valor probablemente de estos pueblos de montaña. Nosotros desde la facultad pensamos que cada vez que íbamos a la quebrada, veíamos que desde la declaratoria había ocurrido un fenómeno de multiplicación de equipamientos turísticos, de multiplicación de restaurantes, de deforestación para utilizar ese predio con otros fines, y decidimos hacer un pequeño proyecto para ver cómo podría manejarse este lugar. De hecho, nosotros tenemos nuestras técnicas, pero esas técnicas no son universales, y esto es otro tema que deseo transmitir. Cada caso es un caso, y esos casos debemos tener la capacidad de compenetrarnos con él para estudiarlo como corresponde a la escala y a la pertinencia que le corresponde. Hemos estudiado el entorno, esa microrregión. Maimará es el pequeño centro de servicios de una microrregión que no puede dejar de ser estudiada. Hemos hecho los estudios normales y tradicionales que vienen del urbanismo, la capacidad de soporte de ese suelo, las alturas de edificación, las líneas de edificación, las funciones, etc. Y hemos empezado a detectar y a observar que en realidad parte de ese pueblo, la más nueva, ha empezado a adoptar un sistema de ocupación
mimetizándose con los pueblos derivados de los pueblos de indios, pero que en realidad, acá se ha acabado la batería, o no, se ha puesto negro. Pero que en realidad, si no, yo puedo tratar de seguir así nomás, pero que en realidad, a ver, quieren que termine ya. En realidad hasta la máquina se ha cansado. ¿Se acabó la batería? Sí, debe ser la batería. Bueno, algunas lecciones que yo deseo transmitir. Esa frustración que nos queda a los universitarios de no poder plasmar y construir, y que seguramente todos los profesionales que se encuentran, acabamos de escuchar esa estupenda presentación del arquitecto Gustavo, de acá de Carlos Paz, en el hacer, ingeniero, en el hacer, con más razón que rehacer, en el hacer. Hemos escuchado reflexiones que nos han hecho pensar, como la antropológica. Hemos escuchado otros que van avanzando en el estudio de indicadores para perfeccionar nuestra aproximación en los estudios y así sucesivamente. En nuestro caso, nosotros tenemos que estar cerca de estos lugares. Nuestros estudios no comprometidos, nuestros estudios se miran de otra forma, tenemos otras responsabilidades. Ustedes han escuchado en más de una exposición que se dice, hemos pedido a la universidad. A veces la universidad tiene que salir y hacer específicamente ese estudio, pero en otros casos, por preocupaciones y problemáticas que nos desafían, nosotros mismos vamos abriendo ese camino. En ese camino vamos viendo hechos que nos parecen desde lo disciplinar positivos y negativos, y vamos elaborando reflexiones y pensamientos que transmitimos a las áreas de gestión. No siempre las áreas de gestión están interesadas en nuestros trabajos. Seguramente los planificadores lo saben muy bien. Las áreas más deterioradas o menos consideradas en muchos casos son las áreas de planificación. ¿Por qué? Porque no resuelven el problema inmediato que el área de gestión necesita. Quien está haciendo una gestión política necesita resultados. Nuestra estrategia debe ser atender las dos, el largo plazo, el medio plazo, el plazo inmediato, porque si no también vamos quedando por fuera de estos mecanismos de gestión. Bueno, he aquí parte de nuestros trabajos. En estos pequeños pueblos, donde yo empecé diciendo, hay una gran homogeneidad, hay una arquitectura que puede ser vernacular o popular, que puede ser de carácter de línea académica o más profesional, en donde hay usos de materiales determinados y demás. Hoy, el auxilio de la informática nos permite hacer radiografías magníficas de todo esto que pueden ser transferidas posteriormente a las decisiones que adoptemos. En estos pueblos no se puede venir desde afuera. A la gente que habita ahí le molesta que alguien llegue creyendo que lo sabe todo, cuando en realidad nosotros debemos llegar a aprender y a brindar lo que modestamente podemos aportar. Somos muy beneficiados de hacer estos trabajos, les puedo asegurar, porque nosotros formamos recursos humanos que después van a tener incidencia en estas decisiones. Y por otro lado, nuestras propuestas deben tener ese anclaje de lo particular, deben tener la visión de salirse de esas escalas de lo que se debe hacer y bajar a la pertinencia de lo que corresponde hacer desde el debe al caso, permitiendo no descaracterizar y no destruir esa cultura que se va estructurando durante años. Nosotros hemos tenido
el atrevimiento, les diría tal vez, de organizar un marco normativo para guiar un desarrollo de Maimará que al mismo tiempo conserve su identidad. Este marco normativo es muy específico para los arquitectos, porque los que construyen ahí ahora son los arquitectos, pero nos hemos olvidado de que él habita ahí y que parcela a parcela va haciendo la ampliación de su casa y va construyendo o ampliando con su habitar. Este es un paso en el que estamos ahora, ampliando esta perspectiva y esta visión. Pero ¿saben qué es lo más importante de todo esto? Y resumiendo los tres casos, que en realidad nosotros nos manejamos en estos pequeños poblados con distintos factores naturales, pero nos manejamos con factores humanos. En esa interrelación entre lo natural y lo cultural se conforma una visión que desde el año 2003 la UNESCO ha conceptualizado como la idea del paisaje cultural. Ha transformado la visión del territorio en algo mucho más enriquecedor, con la perspectiva de un paisaje donde todo el territorio es paisaje y sus posibilidades están absolutamente enriquecidas en este trabajo conjunto. Acá se trata de un paisaje construido durante más de 10.000 años. Hace un rato se hablaba de la competencia entre pequeños centros, una competencia bien intencionada. Creo que la palabra competencia la deberíamos reemplazar por la colaboración sistémica, donde cada elemento tiene un rol, en donde el presente va tomando la lección del pasado, va contribuyendo a enriquecerlo, no está detenido, observen ustedes, donde la dinámica de la evolución va favoreciendo el sustrato cultural que ese lugar tuvo. Hoy en La Quebrada el artesano tiene trabajo, donde las formas, los lenguajes, los materiales no dejan de tener la impronta de nuestro tiempo, pero se identifican o responden a contribuir y no a confrontar. Estos son los planes federales de vivienda, que en las zonas de montaña se han ocupado en su mayoría en los lugares más conflictivos de los deslaves o los volcanes de La Quebrada. Estas son las contribuciones que muchas veces se hacen desde el sector público, donde para hacer más enriquecedor o construir más, se usa el bloque de hormigón en lugar del adobe. El paisaje es la huella del hombre sobre el territorio. Articula esto es conceptualmente, lo físico, lo biológico, lo cultural, genera lugares de encuentro. Es la unión entre el patrimonio heredado y el que construimos, y la identidad. Es en el cual puede estar cifrada una esperanza de desarrollo orientada. Y ahí nos dimos cuenta que para el NOA nosotros no podemos empezar con desarrollar una legislación para orientar el desarrollo de un pequeño pueblo. Nosotros tenemos que pensar una legislación que ordene los criterios de actuación y siente bases formales para la planificación. Esto sea estratégica, participativa, con todos los matices razonables. Hemos trabajado en consecuencia en armar un marco normativo mayor que incluye el proteger, el ordenar y el conservar. Y voy a pasar más rápido porque estoy repasada del tiempo, en donde además van apareciendo estos elementos que son instrumentos formales de concertación a los que denominamos cartas del paisaje, en donde en la colaboración firmamos y nos ponemos de acuerdo, pero luego formalizamos ese acuerdo para trabajar. Todo esto está dentro, debe haber ese seguimiento, como los dicen. Tenemos
esta norma armada, que en este momento está en discusión, en donde empieza por generar el conocimiento amplio del recurso paisajístico, que excede la visión más limitada del patrimonio urbano arquitectónico. Y esto es en lo cual se van a definir las directrices de un paisaje y donde entendemos que tienen que ir apareciendo. Recién ahí nos podremos acercar a los instrumentos que tradicionalmente utilizamos desde desde el urbanismo y desde la preservación urbana. Entendemos, y estoy absolutamente convencida, que trabajamos en un territorio. Esa es la base del sustento para la vida de estos pequeños asentamientos. Pero debemos trabajar con una ética que durante muchos años y décadas ha sido marginada. Esa ética es comprender el que vive ahí. No tan solo la consulta y su voz, incluida en el proceso. Entendemos que la investigación y que el conocimiento son un sustento muy importante. Y entendemos que debe haber esa visión estratégica también explicada anteriormente para apuntar a los desarrollos regionales y que esa debe ser nuestra meta. Tenemos una mixtura de hechos objetivos, de procesos subjetivos, de factores causales y somos conscientes que trabajamos con áreas que tienen una dinámica de evolución. Esto es un proceso nuevo. En el 2003 ha empezado la UNESCO a trabajar con esto, en 1994, y en el 2003 se ha declarado la quebrada Patrimonio de la Humanidad. En el 2012 hemos empezado este trabajo. Aquí hay muchas responsabilidades. Nosotros hablamos mucho de la interdisciplina, pero debemos hablar mucho de la intergestión, de la intervención de los distintos actores en forma conjunta, para no quedar con los preciosos cuadernos y libros en un estante, mientras la realidad sigue y el habitante sufre. El Estado, las áreas de reflexión, fundamentalmente las universidades, los particulares, fundamentalmente los arquitectos que construyen dentro de estos lugares, las organizaciones civiles, cada uno tiene responsabilidades especiales y de ahí van saliendo los productos que van permitiendo comprender estos territorios. Solo trabajando en colaboración, interdisciplinariamente, y eso ha quedado demostrado en este seminario, e intergestionadamente, formando compromisos de participación y colaboración antes que de fragmentación y competencia, estos pequeños pueblos pueden tener un futuro. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Olga Paterlini, a quien le pido disculpas porque me confundí en el apellido en su presentación, así que las respectivas disculpas, agradecerla y ofrecerle tanto el reconocimiento como el certificado pertinente por haber participado de este segundo simposio interdisciplinario. Entrega a la arquitecta Mónica Martínez. Un fuerte aplauso.